La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos. La historia del celular o teléfono móvil. La historia del teléfono celular o teléfono móvil comprende la secuencia de desarrollos, innovaciones tecnológicos y descubrimientos científicos que han permitido la creación de los teléfonos móviles. También incluye su evolución en el tiempo, hasta convertirse en las herramientas polifacéticas que existen en la actualidad. El informe con Manuel García, desde México. Historia del celular. Te contamos la historia del celular o teléfono móvil, cuáles son las diferentes generaciones hasta hoy en día y sus características. ¿Qué es el teléfono móvil celular? El teléfono celular es un dispositivo de telecomunicación independiente. La historia del celular, del teléfono celular o teléfono móvil, comprende la secuencia de desarrollos, innovaciones tecnológicas y descubrimientos científicos que han permitido la creación de los teléfonos móviles. También incluye su evolución en el tiempo hasta convertirse en las herramientas polifacéticas que existen en la actualidad. El teléfono celular es un dispositivo de telecomunicación independiente. Permite realizar distintas operaciones como llamadas, mensajes de texto, acceso a Internet y a diversas aplicaciones digitales. Es un dispositivo indispensable en el mundo actual, cuya historia evidencia los grandes cambios tecnológicos atraviesan las sociedades desde fines del siglo XX. Para que se creara el celular fue necesaria la invención de la radio, entre otros inventos. Mucho antes del celular, los teléfonos fueron inventados por Antonio Meucci a finales del siglo XIX y patentados por Alexander Graham Bell. Estaba diseñado para transformar impulsos eléctricos en la voz humana. A lo largo de casi 100 años de historia, el teléfono evolucionó mucho hasta convertirse en los dispositivos que tenemos, aunque cada vez menos, en nuestros hogares. Sin embargo, para que el teléfono celular o incluso el inalámbrico pudieran ser posibles, debía también descubrirse la radio. Es decir, que el celular requería que se desarrollara la transmisión de información vía ondas electromagnéticas y, posteriormente, a través de microondas satelitales. Una vez descubiertas estas dos tecnologías, era cuestión de tiempo hasta que aparecieran los primeros teléfonos sin hilo. El primer celular del mundo. El primer celular fue un Motorola modelo Dynatea C8000X. La idea de fabricar un teléfono celular no es tan nueva como su fabricación, ya que en 1947 el ingeniero de H. Ring ya había propuesto algunos bocetos a los laboratorios Bell. Sin embargo, carecían de la tecnología necesaria para elaborarlos. En la década de 1960 todas las grandes compañías de telecomunicaciones manejaban el mismo concepto y competían por ser la primera que lograra hacerlo efectivo. Finalmente, la primera empresa en diseñar un teléfono celular fue Laboratorios Bell, cuya patente fue aprobada en 1972. El primer prototipo de teléfono celular fue demostrado en 1973 por Motorola, mediante una llamada de Martin Cooper desde una calle de Nueva York. El teléfono era un modelo Dynatea C8000X y la llamada se efectuó precisamente a su mayor competidor del área, Joe Lango, de los laboratorios Bell de AT&T. El Dynatea C8000X empezó a comercializarse en 1984. Pesaba alrededor de 1 kilogramo y medía 33 por 4,4 por 8,9 centímetros. Su batería permitía apenas 1 hora de comunicación o una espera de 8 horas en red. La primera generación o 1G. Historia del teléfono móvil celular 1980. La primera generación de celulares era aparatosa y permitía realizar pocas funciones. En la década de 1980 apareció Ameritech Mobile Communications, LLC, la primera empresa en brindar servicios de telefonía celular. Para ello empleaba canales de radio analógicos, frecuencias de alrededor de 450 MHz, con frecuencia modulada, FM. Algunos de los primeros teléfonos de este tipo fueron de la empresa Ericsson, marca NMT 450. Esta generación de celulares era aparatosa y poco útil para estándares actuales, pero fue un enorme avance en comunicación y tecnología. En 1986 Ericsson modernizó sus equipos,
lanzando el NMT900, y empresas como AMPS, Advanced Mobile Phone System, y TACS, Total Access Communication System, operaron en Estados Unidos y otros países del primer mundo. Segunda generación o 2G. En la década de 1990 la fabricación de terminales se hizo más simple y económica. La segunda generación de celulares nació en la década de 1990. Empleaba sistemas GSM, Global System for Mobile Communications, un estándar europeo, y frecuencias de entre 900 y 1800 MHz, lo cual representó el paso hacia la digitalización de las comunicaciones celulares. Mejoró calidad de voz y los niveles de seguridad. Por otro lado, la fabricación de terminales se hizo más simple y económica. También se emplearon modelos distintos de gestión de la línea, como el acceso múltiple por división de tiempo, TDMA, y acceso múltiple por división de código, CDMA, lo cual permitió la migración de analógico a digital sin tener que hacer grandes inversiones en cambio de cableado, torres, antenas, etc. Esta nueva tecnología permitió también el roaming, itinerancia, y la comercialización de unidades a precios mucho más competitivos. En esta generación se inició la masificación del teléfono móvil, generación 2.5. En poco tiempo se incorporó la tecnología EMS y MMS a la segunda generación, permitiendo así la mensajería de texto y mensajería multimedia a los teléfonos celulares existentes. En muchos casos la funcionalidad se limitaba a recibirlos, pero no tardaron en aparecer unidades capaces de emitirlos también. Dado que este tipo de nuevas tecnologías requería de mayores velocidades de transmisión, se actualizaron las redes a GPRS, General Packet Radio Service, que permitía velocidades de hasta 120 kb por segundo y EDGE, Enhanced Data Rates for GSM Evolution, que lo llevaba hasta 384 kb por segundo. Tercera generación o 3G. Los primeros smartphones ya funcionaban como pequeñas computadoras. A principios del siglo XXI la tercera generación respondió a la necesidad de teléfonos celulares con conectividad a Internet, videoconferencias, televisión y descarga de archivos, es decir, pequeñas computadoras. Los primeros smartphones o teléfonos inteligentes pertenecen a esta generación y son los responsables de su popularización. Para ello se implementó un sistema nuevo, UTSM, Universal Mobile Telecommunication System, con tecnología CDMA, capaz de alcanzar velocidades de transmisión de 7,2 MB por segundo en condiciones óptimas. Cuarta generación o 4G. La cuarta generación permitió reproducir vídeos en alta definición. Esta es la generación de los smartphones de alta gama o mayores capacidades, gracias a su conexión a Internet a velocidades altas, ancho de banda, y recepción de vídeos en alta definición, HD. Es la tecnología actualmente empleada en las empresas de avanzada en el mundo de la telefonía móvil y se considera la evolución tecnológica de la telefonía móvil. Quinta generación o 5G. Desde 2019 la quinta generación de celulares se encuentra en desarrollo. Sin embargo, desde 2014 algunas empresas poderosas como la china Huawei y la rusa Megafon se están haciendo pruebas para fabricar una nueva generación tecnológica. Según lo revelado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, en 2017, se estima que alcanzará velocidades de hasta 20 GB por segundo de descarga y 10 GB por segundo de carga, optimizando la tecnología con nuevos estándares que se aspira estén disponibles para 2020. La revolución de los smartphones. La incorporación de pantallas táctiles suprimió el uso de los teclados. Los teléfonos inteligentes fueron el mayor cambio en la historia de los teléfonos celulares. Por un lado cambió la funcionalidad, incorporando muchos aspectos de las computadoras. Por otro lado, cambió el diseño, los teléfonos prometían ser más pequeños y discretos cada vez, pero la llegada de los smartphones implantaron la necesidad de grandes pantallas. Frente a la necesidad de desplegar la información en las pantallas, se suprimieron los teclados, que fueron reemplazados por instrucciones táctiles dentro de la pantalla, conocidas como tecnología touchscreen. Además, se diseñaron aparatos más voluminosos y de formas rectangulares. Línea de tiempo del celular. 1973. Se crea el primer teléfono celular de la historia, el Dynate AC. 1982. Se inicia la comercialización de los celulares 1G. 1990. Se inicia la comercialización de los celulares 2G y se masifica. 1992. Se envía el primer SMS en la historia. 1996. Motorola anuncia su primer teléfono móvil,
El Start AC. 1997. Se anuncia el primer celular con cámara fotográfica integrada. 1999. Aparece el primer celular con capacidad MP3. El Samsung SPH M100. 2001. Se inicia la comercialización de los celulares 3G. 2001. Aparece el primer celular con capacidad Bluetooth, el Sony Ericsson T68. 2005. Aparece el primer celular con capacidad Wi-Fi, el Nokia N91. 2008. Aparece el primer celular Apple, el iPhone, inaugurando el mundo de los smartphones. 2008. Se comercializa el primer celular con sistema operativo Linux, Android. 2009. Se produce el auge en las aplicaciones para teléfonos inteligentes. 2010. Se inicia la comercialización de celulares 4G. 2011. Se comercializa el primer celular con Dual Core de la marca LG. 2014. Se anuncia el desarrollo de la futura tecnología 5G. 2017. Se comercializa el primer smartphone con cámara frontal, cámara doble, de la marca Alcatel. Líder en telecomunicación, líder en tecnología. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. En Frecuencia al Día, Espectro Noticioso, Media Telecom, Vida Digital. Una colaboración del grupo DPL News, México. Espectro Noticioso. Frecuencia al Día. Resumen de las noticias más importantes de la semana. ¡Noticias! ¡Qué gusto saludarte! Soy Mafer Aguirre. Bienvenidos. Telefónica Movistar firmó la extensión de un convenio para seguir usando el espectro radioeléctrico de AT&T México hasta 2030. El operador más móvil en Panamá inició pruebas piloto de la red 5G en la banda 3.5 GHz con proyectos en el sector retail y puertos. El gobierno de Argentina nombró a Héctor Huisi como nuevo subsecretario de Conectividad. Telecom Argentina e Intraway crearán una empresa conjunta para acelerar la monetización de servicios de redes y datos vía API. En junio, el gobierno de Brasil presentará una propuesta de regulación de la inteligencia artificial, declaró la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Santos. Para conocer más, visita dplnews.com. Frecuencia al Día presentó resumen de las noticias más importantes de la semana. Espectro Noticioso. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos al Radio Club OSA, la Eco Alfa 1 Radio Club Oscar, el día primero en España. En Estados Unidos al buen amigo Noel de Jesús, más conocido como la estación Diego de Ocampo. En Nueva York el día 1 de enero. En Venezuela los saludos al Radio Club San Cristóbal, el día 1 de enero. También el día 1 en México a la Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana. El día 1 en Argentina al buen amigo Roque José Rivero. El día 5 de enero en Brasil al destacado diexista de las ondas cortas Rudolf Green. El día 6 de enero en Japón felicitamos a Takashi Inoue. El día 8 de enero en Ecuador, feliz aniversario al Huancavilca Radio Club, Hotel Delta 2 América. El día 9 de enero en Perú, saludos a César Pérez Dioses, destacado diexista. El día 10 de enero en Japón vayan los saludos para Takayuki Inoue, otro destacado diexista. El día 14 en República Dominicana, felicitamos al buen amigo y colaborador nuestro, Fernando Hermón. El día 15 de enero en México, al radioaficionado Diego Varela Calderón, la X Eco 1 Yankee Delta Charlie. En enero 16 vayan nuestras felicitaciones en Chile al buen amigo y diexista Héctor Enrique Pino. El día 16 felicitamos al buen amigo José Manuel Almonte en Puerto Plata, República Dominicana. El día 26 de enero, nuestros saludos de felicitaciones en la República Dominicana al destacado locutor José Joaquín Espinal. El día 28 de enero en Venezuela, nuestros saludos al destacado diexista Williams López. El día 29 de enero en los Estados Unidos, al amigo radioaficionado Ezequiel Prado.
Nancy Kilo 4 DX. Y el día 30 de enero en Rumanía, a la muy querida locutora Victoria Sexio. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Muchas felicidades. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Esto es noticia de actualidad. En Frecuencia al Día, la información precisa y segura. Solo en Frecuencia al Día, el más internacional. Tácticas secretas como las televisiones chinas están ganando terreno en todo el mundo. El informe desde México con Moisés Cuello. Dentro de la industria de los televisores, el clavo en el ataúd seguramente fue el ascenso de las marcas chinas, más específicamente TCL y Hisense. Una de las razones principales por las que Sony pudo convertirse en un ser tan dominante en primer lugar fue su capacidad de subestimar a las marcas occidentales como RCA y Philips sin sacrificar a la calidad. De hecho, esto es lo que Japón en su conjunto era conocido en general. Ya fueran automóviles, consolas de videojuegos o televisores, Japón se hizo un nombre al ofrecer mayor calidad y fiabilidad por precios aún más bajos. Pero desde entonces, otro país ha tomado este lugar: China. Ahora, históricamente, las marcas chinas han sido conocidas por un control de calidad atroz y un servicio de cliente terrible. Entonces, la única forma de consumir productos electrónicos chinos era a través de marcas occidentales que se encargaban del control de calidad y la experiencia del cliente. Pero habiendo trabajado mano a mano con marcas como Apple, Nike, Ray-Ban, Chanel y docenas de otras marcas occidentales populares, los fabricantes chinos han obtenido una mejor comprensión de lo que busca el público occidental. Y no hay mejor ejemplo de esto que TCL. ¿Quieres adivinar qué hacía TCL antes de entrar en el mercado de televisores en América del Norte? Bueno, solía ser uno de los proveedores de televisores de Samsung y fueron testigos de primera mano de lo que se necesitaba para dominar un mercado. Esto incluye invertir fuertemente en investigación y desarrollo, sacar productos llamativos que aumenten la conciencia de marca y formar asociaciones claves de marketing. Desde entonces, TCL ha estado empujando los límites en cuanto a precio, tamaño de televisores y calidad de imagen. De hecho, TCL está actualmente en el proceso de hacer televisores de 100 pulgadas que sean asequibles para la persona promedio. Además, si no lo sabías, TCL ahora es el socio oficial de televisores de la NFL. Entonces, básicamente, TCL y Hisense están haciendo a Samsung y LG lo que ellos previamente le hicieron a Sony, Panasonic y Sharp, que previamente le hicieron a RCA y a Philips. En otras palabras, la industria de los televisores ha sido una carrera hacia el fondo durante décadas, y nuevas marcas han subido a la cima mientras innovan nuevos niveles de eficiencia con una bajada de precios. Con el tiempo, esto nos ha llevado esencialmente a comprar directamente del fabricante más barato. Con cada una de estas evoluciones, los jugadores dominantes anteriores pudieron sobrevivir un ciclo de innovación, pero no dos. Por ejemplo, Philips pudo mantenerse algo relevante a medida que las marcas japonesas tomaban el control. Pero cuando las marcas coreanas tomaron el control, ya estaban afuera. Estamos viendo una historia similar con las marcas japonesas hoy en día. Aunque pudieron mantenerse relevantes a medida que las marcas coreanas tomaban el control, están siendo absolutamente aplastadas a medida que las marcas chinas toman el control. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Tino. Univisión Radio lanza la primera emisora de rock en español en Miami. Univisión Radio dio a conocer el lanzamiento de la primera emisora del formato rock en español en Miami. Se trata de Euforia Rock, la cual se encuentra transmitiendo a través del 107.5 FM HD3 y también a través de la app Euforia. Este lanzamiento es importante porque actualmente casi son nulas las opciones de horario de este género dirigidas a los latinos. La emisora está programando a artistas como Caifanes, DLD, Zoé, Café Tacuba, Hombres G, Fito Páez, Gustavo Cerati, entre muchos otros intérpretes emergentes. Gran parte del trabajo realizado en el lanzamiento de esta emisora correspondió a Eric García, presidente regional y gerente general de Televisa Univisión Miami, y a Ismar Santa Cruz, vicepresidente senior de programación de contenidos de radio en esta misma compañía, quienes fueron capaces de observar su mercado y detectar que había un hueco por atender, en lo que refería a radiodifusoras de corte rock hispano. Actualmente es el venezolano Polo Traconis, que se encuentra como encargado de la programación de esta nueva emisora y que, además,
está valiéndose de uno de los recursos más importantes para enlistar hits de hace algunos años, la nostalgia. Los ejecutivos de Univision Radio planean que esta nueva emisora se convierta en un punto de referencia cultural para todos los amantes del rock en la ciudad de Miami, mostrando que no solo es un género que vive en el pasado, sino que aún hay producción relevante actualmente. Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Esther Piccolino a través de Yahoo News y publicado por Relonotas.com. Soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día, México. Al aire, online, nuestra web. Frecuencia al Día. Nos puedes ver en YouTube, Facebook y Twitch. Nos puedes escuchar en Spotify, TuneIn. Te escuchamos en nuestro WhatsApp. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Escuchas radio. Ves radio. Frecuencia al Día. En todas las redes. Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Amigos y amigas, continuamos con el desarrollo de Frecuencia al Día. Hablando de electricidad, ¿por qué algunos países usan 110 y otros 220 voltios? El informe con Javier Mejía desde España. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema que te puede ser muy útil si planeas viajar o simplemente te pica la curiosidad. ¿Por qué hay diferencias de voltaje entre países? Así que vamos a desentrañar este misterio eléctrico. Seguramente muchos os habéis preguntado alguna vez en la vida por qué hay países que usan 110 voltios y otros 220 voltios. ¿Cómo hemos llegado a estas diferencias en el voltaje en el mundo? ¿Y qué implica para nosotros en la vida diaria? Introducción a la electricidad. Empecemos por lo básico. La electricidad se mide en dos unidades principales: voltios para el voltaje y amperios para la corriente. Esto, para poderlo entender mejor, imaginémonos una tubería de agua. El voltaje es como si fuese la presión de agua dentro de la tubería, mientras que la corriente, los amperios, es el flujo de agua que corre por dentro de la tubería. Ahora bien, ¿por qué algunos países tienen 110 voltios y otros 220? Para entender esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo hacia atrás. Los inicios de la electricidad doméstica. La historia comienza a finales del siglo XIX, cuando la electricidad empezó a iluminar nuestras vidas. Pero en ese entonces tenemos que saber que no existía un estándar universal para el voltaje ni para el tipo de corriente. En Estados Unidos, Thomas Edison promovía la corriente directa, que operaba a 110 voltios. Pero por otro lado, Nikola Tesla y George Westinghouse defendían la corriente alterna, que podían transmitir energía a mayores distancias, pero también operaba a 110 voltios. Y hubo una gran disputa sobre qué tipo de corriente era la mejor, y finalmente la corriente alterna ganó la famosa guerra de corrientes. Pero aquí no terminan las diferencias. Mientras en Estados Unidos y gran parte de América optaron por los 110 voltios, en Europa se decidieron por un voltaje más alto, los 220 voltios. Pero, ¿por qué? Diferencias entre 110 voltios y 220 voltios. El motivo principal de estas diferencias es la eficiencia. En un sistema eléctrico, mientras más alto sea el voltaje, menor es la pérdida de energía durante la transmisión. Pero aquí también juega un papel fundamental la Segunda Guerra Mundial, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa necesitaba reconstruir su infraestructura, y al tener la oportunidad de empezar desde cero, optaron ya directamente por un sistema de 220 voltios, porque permite transmitir más energía con menos pérdida. Además, muchos aparatos eléctricos europeos ya estaban diseñados para soportar ese voltaje. En cambio, en Estados Unidos ya se había estandarizado el sistema de 110 voltios, y cambiar todo esto habría sido extremadamente costoso. Por eso mantuvieron su infraestructura original. Esta división en el voltaje global se puede trazar así. América del Norte, incluyendo Estados Unidos, mayormente se usa 110 voltios. El resto de América, como México, puede variar entre los 110 y 220, dependiendo de la región. Y Europa, la mayor parte de Asia y África prefieren los 220 voltios o 230 voltios. Estas variaciones se deben a las decisiones históricas y a la colonización. Por ejemplo, países colonizados por Europa tendieron a adoptar sus estándares de voltaje.
Ventajas y desventajas. Ahora bien, ¿es mejor un sistema que otro? Pues esto depende un poco, así que vamos a analizarlo. Los 110 voltios se dice que tiene una ventaja, que es más seguro para el usuario final, porque tiene menor riesgo de electrocutación. O sea, si te da la corriente, es menos fuerte que si te da la de 220 voltios. Aunque ahora entraremos más en detalle sobre esto, porque no es exactamente así, no es más seguro. Pero como desventaja, los 110 voltios, cuando se consume mucha energía, como pueden ser aires acondicionados, estufas, se necesita un cable más grueso. Esto repercute que si tenemos que poner un cable más grueso que en una línea de 220 voltios, esto quiere decir que incrementa el precio a la hora de hacer la instalación. Por otra parte, los 220 voltios tienen la ventaja de que es más eficiente para aparatos de alto consumo, ya que requiere menos amperios para hacer funcionar ese dispositivo. Como desventaja, pues un voltaje más alto puede ser más peligroso en caso de accidentes. Pero vamos a entrar en la peligrosidad más en detalle con estas cosas. Como te había dicho, los 110 voltios son más seguros que los 220 voltios. Esto es un sí y un no. Sí es más seguro si no hay una carga, pero no es más seguro si hay una carga. Esto para entendernos, aunque si te gusta el tema y quieres que haga un vídeo únicamente hablando sobre esto, déjamelo saber en los comentarios. Pero haciendo un resumen, si usamos una misma potencia en ambos voltajes, imaginemos que tenemos un aire acondicionado, un microondas y un horno en marcha, para la instalación de 110 voltios correrán más amperios que por la instalación de 220 voltios, para hacer funcionar lo mismo. Por lo que se necesita un cable más grueso en la instalación de 110 voltios para poder soportar todo esto, y lo que conlleva que si tenemos carga y nos da electricidad es más peligrosa la de 110 que la de 220, ya que los amperios digamos que es lo que hacen el daño. Por ejemplo, un rayo, ¿cuánto voltaje tiene? Lo flipas y más. Y hay gente que ha sobrevivido a un impacto de rayo. Sí, mucho puede ser suerte, pero lo dicho, curiosidades y datos interesantes. Las diferencias de voltajes entre los países son el resultado de decisiones históricas, consideraciones técnicas y factores económicos. Todo esto, aunque puede parecer un detalle menor, afecta a nuestra vida, especialmente cuando viajamos, con dispositivos electrónicos, porque necesitas saber si tu aparato soporta el voltaje de ese país al que vas a viajar, o si necesitarás un transformador. Aquí en este punto, por ejemplo, si enchufas algo que está preparado para 220 voltios a menor voltaje, es decir, lo enchufas en un país donde está 110, en este caso no ocurre nada. Sencillamente o no funciona bien el dispositivo, haciendo que, por ejemplo, si es una bombilla, ilumine menos de lo que suele iluminar, o incluso que no ilumine. Otro dato curioso es que en muchos países de Latinoamérica, aunque el voltaje es de 110 voltios, también hay hogares que tienen líneas de 220 voltios. Para ciertos electrodomésticos. Esto se debe a la influencia tanto de Estados Unidos como de Europa. Además, en la actualidad muchos aparatos son multivoltaje. Esto significa que puedes usarlo tanto en sistemas de 110 voltios como en uno de 220, sin necesidad de un transformador. Esto es perfecto para viajeros frecuentes. Ahora ya sabes por qué existen estas diferencias de voltaje entre países y cómo afectan a nuestra vida diaria. Como pudimos ver, la historia, la geografía y la economía han jugado un papel clave en estas decisiones. Pero aunque los sistemas sean diferentes, ambos cumplen con su función principal, que es llevar la energía a nuestros hogares. Y esto es todo, un saludo y hasta la próxima. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.